Bueno, ¿cómo les va? Primera reunión de varones del año. Sí, ¿por qué se van tan lejos y no vienen más cerca? Ah, sí, vengan más cerca. ¿Eh? Decí que está la pared, ¿no? Porque si no, te dirían del vecino. Bueno, ¿cómo les va bien? Vamos a comenzar un nuevo año juntos. Y el tema de la reunión de hoy, Marcelo ya lo compartió. ¿Vieron? ¿Cuál va a ser el tema de hoy? Se llama un nombre de la luz. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 22. Ezequiel 22, vamos a leer el versículo 23 al 31. ¿Eh? Ezequiel 22, 23. Esto surge como un mensaje, primero iba a ser libre, después tomándole otro carácter para ver si podemos seguir con este pensamiento para ver un nombre y una cosa. Ezequiel 22, verso 23. 22, 23. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, y de eso. Tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas de honra y sacaron sus viudas en medio de eso. Los sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre el mundo limpio y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de sus príncipes. En medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas me cubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robos, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía. Aquí está el versículo central, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Vamos a detenernos aquí, vamos a hacer una muy breve introducción sobre el libro de Ezequiel. Ezequiel está escribiendo el libro, la profecía, desde el exilio en Babilonia. Específicamente él estaba en la ciudad de Tel Aviv y desde allí estaba acompañando a los judíos que habían sido llevados en el exilio. Recuerdan que Nabucodonosor lleva al exilio a los de Judá en 3 tandas. En la primera de ellas, si la primera tanda, va Daniel y los 3 jóvenes hebreos juntos con los príncipes que habían sido llevados, lo mejor de la juventud fue llevado por Nabucodonosor. Unos años más tarde, la segunda tanda viaja hacia Babilonia y aquí va Ezequiel. ¿Sí? Ezequiel viaja en esta segunda tanda y esto está relatado en segundo libro de Reyes, capítulo 24, del 14 al 16, aproximadamente en el año 597 a.C., 10 años antes de la caída de Jerusalén definitiva. Y la tercera deportación fue en el año 587, 586, cuando cae Jerusalén
y Nabucodonosor se lleva a algunas personas, no a muchas, porque todas las demás murieron. Ezequiel está en el exilio entonces con los cautivos de Judá, que eran colonos en realidad, no los tenían esclavizados, sino que les daban tierra y ellos podían cultivar sus tierras y desarrollarse. Eran benévolos con los pueblos, los sacaban de su lugar y los llevaban a otros lugares. Ezequiel era el encargado de mantener viva la fe en aquellos que habían sido llevados al exilio. Era el encargado de mantener la esperanza del regreso, porque los que se fueron por un tiempo, porque Dios iba a proteger a esas personas que se iban. Por eso los envía al exilio. Y luego de 70 años, que es el tiempo que Jeremías establece también en su profecía, de 70 años todos ellos volverían. El problema no eran los que se iban, el problema eran los que se quedaban en la ciudad de Jerusalén, porque Dios había decidido destruir a Judá y a la ciudad de Jerusalén. Por eso Ezequiel iba a hablarle a este pueblo que estaba allí junto con él en el exilio. Iba a tratar de mantener viva la esperanza mesiánica y del pronto regreso. Pero él sabía que ninguno de los que se fue para allá probablemente volvería a la ciudad de Jerusalén nunca, ¿sí? Y los que se fueron se iban llorando porque estimaban la ciudad de Jerusalén y el templo, pero realmente no era algo de su corazón, sino que ellos habían dejado hacía mucho tiempo a Dios. Ezequiel y Jeremías son dos profetas contemporáneos. Profetizan casi en el mismo tiempo. Ezequiel desde el exilio y Jeremías desde la ciudad de Jerusalén. Unos a los que están allí y el otro tratando de explicarle a la gente que está en Jerusalén, al rey, a los príncipes, a los sacerdotes, a los mismos profetas, de decirle que lo mejor que podían hacer era abrir las puertas ante la llegada del invasor y rendirse, porque eso era lo que iba a traer menos problemas para el pueblo. Porque si se obstinaban en dejar sus murallas cerradas y en rebelarse contra Nabucodonosor, lo único que iban a lograr era dolor y muerte, juicio. Y efectivamente fue eso lo que pasó, ¿sí? Entonces, tanto Ezequiel en el exilio como Jeremías en la ciudad de Jerusalén, ellos tenían un mensaje de juicio. ¿Y por qué este juicio? Porque Dios estaba enojado contra Judá. Años en que el pueblo de Judá había abandonado a Dios, años en que servían a los ídolos, ¿sí? Y la degradación del pueblo de Dios había llegado a un punto que Dios dijo: voy a raer a mi pueblo de la ciudad de Jerusalén, voy a destruir la ciudad de Jerusalén, voy a utilizar a Nabucodonosor, pero me voy a llevar a un remanente, lo voy a llevar y los voy a poner a salvo en el exilio. Y a los 70 años los voy a traer de vuelta para volver a reedificar la ciudad de Jerusalén y el templo, que eso es lo que estudiamos con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías. Eso pasó después. A los líderes que estaban en la ciudad de Jerusalén no le creyeron a Jeremías de que era mejor abrir las puertas, lo trataron como un traidor a Jeremías. Si nosotros leemos el libro de Jeremías, vamos a ver lo que tuvo que sufrir Jeremías por predicarle al pueblo que Dios iba a destruir la ciudad de Jerusalén y el templo. Jeremías tuvo que sufrir mucho. Tanto Jeremías como Ezequiel fueron preparados por Dios por esto y fueron enviados con un propósito de predicarle a un pueblo que no iba a escuchar. Dios le dijo a Jeremías: no te van a oír. Dios le dijo a Ezequiel: no te van a oír. Pero tú predica, tenés que predicar. Yo te voy a proteger. Jeremías fue protegido por Dios. Ezequiel fue protegido por Dios. Los dos profetas, unos en Jerusalén y el otro en la tierra de Babilonia, profetizaban a un pueblo duro de cerviz que no quería creer y que prefería creer a los profetas que le profetizaban el bien. Y Dios dijo, lo leímos recién: los profetas hablaron en mi nombre y yo no hablé. ¿Sí? Esos son falsos profetas. Así que Jeremías y Ezequiel tuvieron la misma misión de profetizar y de predicar a un pueblo
que no habría de creer. Sí, sí. Jeremías empezó unos años antes que Ezequiel. Ezequiel era más joven que Jeremías, pero más o menos tuvieron el mismo tiempo. Ahora, ¿cuál fue el papel de los líderes del pueblo de Israel? ¿Qué papel cumplieron ellos? ¿Cómo enfrentaron ellos esta realidad? ¿Qué responsabilidad tenían? Bueno, nosotros el año pasado como varones estudiamos el tema del liderazgo cristiano, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Estudiamos la vida de Samuel, de cómo un niño pequeñito escogido por Dios, ¿sí?, se transformó en el gran líder que el pueblo de Dios necesitaba, y de cómo a lo largo de toda su vida, aún hasta su muerte, él fue fiel a Dios. Pero vimos un líder que cuando él era chiquito deshonró su ministerio. ¿Cómo se llamaba? Elí. Elí había honrado más a sus hijos y Dios dijo: yo honraré a los que me honran, ¿no? Y allí vemos que Dios desecha a Elí del liderazgo. Pero también vimos al primer rey de Israel. ¿Cómo se llamaba? El primer rey de Saúl. Saúl, ¿qué caracterizó la vida de Saúl? Lo escogió Dios a Saúl, A veces nos olvidamos que fue Dios quien eligió a Saúl y lo puso en el lugar, no lo eligió el pueblo. Ahora, ¿qué le dijo Samuel a Saúl? Que tenía que reconocer la autoridad que estaba por encima de su cabeza. Porque los líderes, y esto es algo que aprendimos el año pasado, están bajo autoridad. No son líderes que están diciendo lo que se les ocurre, sino que el líder tiene que estar bajo la autoridad de una cabeza superior. Y el rey tendría que haber reconocido su autoridad, que es Dios. Y lo que caracterizó la vida de Saúl fue la desobediencia, ¿no? Entonces vimos un liderazgo como el de Samuel, el liderazgo como el de Elí, el liderazgo de Saúl, y también vimos algo del liderazgo de David, que a pesar de sus errores, era un hombre que era sensible a la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué Dios coloca líderes? ¿Se han puesto a pensar por qué Dios se juega por una persona para que represente a Dios en su autoridad? ¿Por qué lo hace Dios? Dios se juega con nosotros, porque nosotros somos muchas veces egoístas, tomamos decisiones equivocadas. Alguna vez Pilato estaba delante del Señor y le dijo: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte o para dejarte libre? ¿Qué le dijo el Señor? Ninguna autoridad tendrías si no te fuera dado de arriba. Arriba, ¿qué hay arriba? ¿Quién pone las autoridades en el mundo? A veces yo me he preguntado muchas veces por qué Dios permite un Hitler, por qué Dios lo permitió, un Stalin, por qué Dios permite un Putin, ¿sí?, en la actualidad. ¿Por qué Dios pone esas autoridades? Si la Biblia dice que toda autoridad en la tierra está puesta por Dios, Dios se está equivocando en algo entonces, ¿sí o no? Nos anima a decir que sí, ¿no? No, Dios no se equivoca. El problema es que nosotros no podemos ver las cosas como las ve Dios, ni somos capaces de manejar todo el tablero como lo maneja Dios. Los propósitos de Dios son mucho más altos que los nuestros y mucho más inexpugnables y escondidos para la mente del hombre. Por lo tanto, no lo podemos saber, no podemos entender por qué, ¿sí?, porque no estamos en ese trono alto, sublime, que está por encima de todo el universo. No podemos entender. Pero sí sabemos algo, que Dios no cambia a un líder cuando éste empieza a equivocarse, ¿no? Cuando el líder empieza a equivocarse y se aparta, Dios no lo saca enseguida, ¿sí?, porque Dios lo ha colocado y muchas veces se juega por las decisiones que toma ese líder. A veces las decisiones son equivocadas. No lo hizo con Saúl. Saúl empezó a equivocarse y casi al principio de su ministerio, él fue desechado por Dios. Muy pocos años habían pasado. Sin embargo, el reinado completo de Saúl fue de 40 años. Y el pueblo sufrió, Pero ¿qué pasó? Saúl estaba preparando a su otro rey.
Él no lo sabía, él lo estaba persiguiendo, ¿eh? Pero si David no hubiera sido perseguido, ¿tendríamos los salmos que estamos estudiando? ¿Tendríamos los ejemplos de la vida de David? ¿Tendríamos el panorama que hoy tenemos? No sabemos por qué Dios permite que los líderes muchas veces caminen aún en contra de su voluntad. El propósito de Dios es muy alto para nosotros. El rey que más duró en Israel fue Manasés. Duró 55 años y fue quizás uno de los peores reyes que hubo, que hizo algo que ningún otro se había animado, como de pasar a sus hijos por el fuego. ¿Sí? Una de las prácticas más abominables del pueblo de Canaán, por el cual Dios expulsó a los pueblos de Canaán y puso al pueblo de Israel. Sin embargo, Manasés estuvo 55 años en el trono. El anciano en la congregación un día tendrá que rendir cuentas. ¿Sí? Lo dice Pedro, lo dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 13. El hombre, cabeza del hogar, un día también tendrá que rendir cuenta ante la autoridad que lo delegó. Y entendámoslo a esto. Y si te toca estar en una posición de liderazgo en alguna situación, posición social, económica, trabajo, lo que sea, la autoridad que Dios te dio, un día tendrás que responder por ella. Porque las decisiones que tomes, que afectan a las demás personas, para bien o para mal, ¿sí? Dios te va a pedir cuenta de esa autoridad que delegó en vos. El líder es responsable de guiar al pueblo de Dios. El líder en la iglesia es responsable de guiar al pueblo que está bajo su cargo y bajo su cuidado. Puede ser un líder maestro de escuela dominical, puede ser un líder de adolescentes, de preadolescentes, de grupo pequeño, de discipulado individual, de discipulado grupal, de lo que sea. Pero hay una responsabilidad puesta sobre cada uno de nosotros. Volvemos a la historia de Ezequiel y de la brecha. Este capítulo tiene en mi Biblia el título de Los pecados de Jerusalén. Y desde Tel Aviv, Ezequiel tenía que demostrar o tenía que proclamar, ¿sí?, que Dios iba a enviar juicio sobre la ciudad, emblema del sistema judaico, emblema de la religión judía. Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de David, que tenía el templo de Dios. ¿Por qué? Por los pecados cometidos durante muchos años, desde el más grande hasta el más pequeño. ¿Quiénes eran los líderes que tenían la responsabilidad en este tiempo tan especial de la humillación de la ciudad de Jerusalén? En primer lugar, el rey. El rey. Todos sabemos que esta historia quizás no todos sabemos, pero podemos aprenderlo, que esta historia de Jeremías y al final de la vida de Jeremías, hay 5 reyes que están participando en la historia de Israel. Son los últimos 5 reyes. Josías, ¿sí? Después viene Joacás, después viene Joacim, después viene Joaquín o Jeconías y por último Sedequías. Los últimos 5 reyes son los que van a jugar en este drama final. El primero de ellos se llamó Josías y fue la última esperanza del pueblo de Israel. ¿Sí? Lo vamos a ver en un ratito. Josías fue el último rey bueno que tuvo Judá. Y era la esperanza de que el juicio de Dios no cayera. Pero ¿saben qué? El pueblo hizo una conversión superficial. El trabajo de Josías no alcanzó a llegar a la médula del sistema religioso judío, al corazón de los judíos. Lo que se logró bajo el reinado de Josías fue cosmético, fue algo superficial. A la muerte de Josías van sucediéndole Joacás, Joacim, Jeconías y Sedequías. Y si ustedes leen el segundo libro de Reyes, de los 4, hay un versículo que se repite. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Estos 4 reyes
volvieron a hacer lo malo, a pesar de que Josías había hecho lo bueno. El rey era el responsable final de todas las decisiones que se tomaban en el reino. Algunos tenían un carácter débil y otros eran carácter fuerte, algunos eran manipulables, otros eran firmes, pero todos ellos tenían un cuerpo de funcionarios, de consejeros, y ellos tenían la obligación de guiar al pueblo a la obediencia a Dios. Sin embargo, ellos permitieron, a veces en forma directa o a veces en forma indirecta, la introducción de la idolatría y de prácticas paganas en el pueblo y se fueron alejando de la voluntad de Dios. Ellos eran los responsables de la idolatría, del abandono de la fe, de la consulta a los dioses falsos, de solicitar ayuda a las potencias extranjeras. Esto es algo que Dios había prohibido, que pidan ayuda a Egipto, y vamos a ver que allí tenemos reyes que, para contrarrestar el avance del rey del norte, fueron a buscar ayuda en Egipto, ¿sí? También eran responsables de perseguir a los profetas verdaderos, de abandonar a las viudas, de perseguir a los débiles, a los extranjeros. Muchísimas cosas las permitió el rey, ¿sí? Las decisiones que tomaba el rey como líder superior de todos ellos trajeron consecuencias al pueblo, tanto en política exterior como en política interior. Ellos fueron los responsables finales de que el pueblo estuviera en la forma en que estaba. Pero también dice el versículo 27 que leímos, los príncipes. Los príncipes eran los funcionarios, consejeros que participaban de las decisiones del rey, formaban un círculo cercano al rey, recorrían el país en representación del rey, y dice la Biblia que eran responsables de avaricia, de corrupción, eran sanguinarios. Los príncipes querían matar a Jeremías y el rey Sedequías, ocultándose de los príncipes, lo protegió y le mandaba pan y agua a la fosa. Es muy linda la historia de Jeremías. ¿Quiénes más estaban? Dice el verso 26, los sacerdotes, los representantes del hombre ante Dios, los sacerdotes, los que llevaban las vestiduras santas, los responsables de obtener el perdón, ¿sí? Los que habían sido ungidos con el aceite santo. Ellos se habían vendido por dinero. Eran responsables ellos también de lo que estaba pasando. Los profetas, dice el verso 28, los profetas, aquellos que hablaban en nombre de Dios al pueblo. Los profetas se habían vendido, los profetas profetizaban palabras dulces, profetizaban prosperidad. A los que se fueron les profetizaron que ya pronto volverían. ¿Sí? A los que se quedaban les profetizaron que no era cierto que el templo iba a ser destruido, como decía Jeremías. Profetas falsos que hablaban en nombre de Jehová, pero que Dios no les había mandado. ¿Sí? Ellos eran responsables también. Los ancianos, dice también la Biblia. Los ancianos, ustedes lean en Ezequiel capítulo 8 y van a ver allí la visión que tiene Ezequiel. En un momento dice, fui llevado al templo, dice, el Espíritu me tomó de las guedejas del pelo y lo llevó al templo. Jerusalén estaba a 1000 kilómetros de ahí, ¿sí? Pero en el Espíritu entró al templo y dice que vio en el templo una imagen de fundición, ¿sí? Una imagen que él le llama la imagen del celo. Seguramente un ídolo estaba dentro del templo. Y luego vio un agujero en la pared y se metió y entró a una cámara y vio a los ancianos que estaban adorando a un montón de imágenes que estaban dibujadas en la pared. Y luego se metió en otra habitación y vio que allí estaban adorando a Tamuz, las mujeres, ¿sí? Y luego se metió en otra habitación y vio que había hombres con el torso hacia el este, la espalda hacia el este, hacia el oeste, inclinados hacia el este, adorando al sol. Todo eso estaba pasando dentro del templo de Jehová. Los ancianos eran responsables. El pueblo todo, totalmente corrompido. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 2, verso 13. Jeremías 2, ¿qué le dice Dios a Jeremías?
Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Mi pueblo me abandonó, mi pueblo. No solamente los líderes, no solamente el rey, el sacerdote, el profeta, los ancianos, los príncipes, sino todo el pueblo. Y dice el verso 32, se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Bueno, hay un montón de versículos de lo que dice Dios acerca del pueblo. Así que la esperanza estaba en aquellos que se iban, no los que se quedaban. Los que se iban a ser protegidos por Dios. Los que estaban con Ezequiel iban a ser cuidados por Dios. ¿Sí? Y ahí está ese texto que muchas veces nosotros decimos, que dice que yo tengo planes para ustedes que son de paz y no de... ¿No? ¿Se acuerdan del texto ese? Tengo planes. ¿Para quién? Para los que se iban, no para los que se quedaban. Los planes que yo tengo para ustedes son de paz, dijo Dios, y no de guerra. Bien. Ahora, en todo esto, nosotros vemos que Dios está dispuesto a descargar juicio contra Judá y la ciudad de Jerusalén. Dios determinó juicio. La santidad de Dios había sido suficientemente ultrajada. La justicia requería un resarcimiento y la paciencia de Dios llegaba al final. Pero la misericordia de Dios, Dios dice que es lento para la ira, grande en misericordia. Dios esperaba algo antes de desencadenar el castigo sobre este pueblo contaminado hasta la médula. ¿Qué es lo que esperaba Dios? Que hubiera uno que se interpusiera en la brecha y edificara muros para evitar el castigo. Que uno solo de todos estos líderes que vimos que habían fallado, uno solo entendiera lo que estaba por suceder y se pusiera en la brecha, edificara nuevamente el muro y contuviera el juicio de Dios. Uno solo. Para evitar que le ocurriera lo mismo que le había pasado a Samaria y al reino del norte, y a lo mismo que le había pasado a los pueblos de alrededor. ¿Qué quiere decir esto de la brecha? ¿A qué se refiere con esto de la brecha? Bueno, ustedes saben que las ciudades tenían murallas. Las ciudades que tenían murallas estaban más protegidas de las que no tenían. No todas tenían murallas. Y cuanta más alta la muralla, cuanto más grande era la protección al pueblo que vivía dentro. Las ciudades amuralladas eran difíciles de tomar por los enemigos y muchas veces los asedios duraban años alrededor. Trataban de ir cortándole el círculo de aprovisionamiento para que solitos vayan abriendo las puertas, ¿sí? A la vez de ir buscando destruir de alguna manera la muralla, la puerta, de ir metiéndose por algún lado, una zona de debilidad, de encontrar una brecha, un lugar de debilidad que les permita entrar. Las brechas a veces estaban dadas por alguna cuestión natural, como por ejemplo un río. La ciudad de Babilonia tenía un río que pasaba y dicen que la caída de Babilonia ocurrió cuando los enemigos, los persas, desviaron el río y entraron por el lugar donde estaba el río hacia adentro de la ciudad. Así que la brecha es una zona de debilidad que puede facilitar la entrada del enemigo. Entendamos eso, una brecha es una zona de debilidad que pueda hacer que el enemigo entre. Pero es una zona estrecha, no es que se cayeron los muros como pasó en Jericó, ¿no? Es un lugarcito estrecho, es una zona estrecha, es una zona de debilidad. Por lo tanto, la brecha puede ser controlada por algunos hombres que se ubiquen en ese lugar y que puedan contener mientras otros hombres vuelven a edificar la muralla. ¿Lo entendemos, verdad? ¿Sí? Entendemos la figura de la brecha. ¿Podía un solo hombre evitar todo este mal que se avecinaba? Josías, el último rey bueno, fue un rey que se puso en la brecha. Josías
¿sí? Si ustedes leen la historia de Josías van a ver que comienza a ser rey a la edad de 8 años. Su papá Amón, un desastre, y su abuelo Manasés, un desastre. Sin embargo, lo primero que dice es que él anduvo en los caminos de David su padre. O sea que aquí vemos algo distinto ya en Josías, desde que es muy pequeño. Le toca gobernar un país que había olvidado a Dios, que estaba de espaldas a Dios. Esto está en Segunda Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 22, y segundo libro de Crónicas, capítulo 34 y 35. Cuando pasan unos años, a Josías se le ocurre limpiar el país de los lugares altos, de los ídolos, y comienza a limpiar eso. Y luego, Josías, que ya tenía más o menos 25, 26 años, porque dice a los 18 años de su reinado, le encomienda a su gente, a un grupo de tareas, le encomienda la tarea de reparar la casa de Dios, el templo. Porque evidentemente ni Manasés ni Amón durante muchos años habían hecho nada en el templo. Así que el templo se había venido abajo, grietas, las puertas caídas, sin pintura, un montón de cosas que no recordaban para nada la gloria de ese templo de Salomón. Ahora, ¿qué pasa en ese trabajo cuando ellos empiezan a desempolvar un montón de cosas, sacan los muebles, abren las puertas, se acomodan? Encuentran algo que habían perdido. ¿Qué es lo que habían perdido? El libro de la ley. El libro de la ley se había perdido. En un pueblo que estaba basado en la ley de Dios. Había perdido la ley de Dios. ¿Qué destino puede tener un pueblo, ¿sí?, que se olvidó de Dios? Entonces él se da cuenta de lo que está pasando y se puso en la brecha. Él se puso como rey en la brecha para evitar el castigo de Dios sobre el pueblo de Israel. Porque él se dio cuenta del problema, de la vulnerabilidad que tenían delante de Dios y se humilló, le pidió perdón a Dios y comenzó a trabajar, ¿sí?, para volver el corazón del pueblo de Dios a Dios, del pueblo a Dios, a la verdadera oración. Leamos segundo libro de Crónicas, capítulo 34, rápidamente, no quiero pasarme tanto, pero verso 22. Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, dice, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y les dijeron las palabras que le había dicho el rey. Y ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, díganle al varón que os ha enviado a mí, Josías, que así ha dicho Jehová, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey Judá. Por cuanto me han dejado, me han ofrecido sacrificio a dioses ajenos, me provocaron a ira con toda la obra de sus manos. Por tanto, mi ira se va a derramar sobre este lugar y no se apagará. Pero díganle al rey de Judá, que os ha enviado, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió o se enterneció, esa es la otra expresión, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, he aquí que yo te recogeré con tus padres, serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores. ¿Qué le está diciendo? Nada de lo que voy a hacer va a pasar durante tus días, porque te humillaste delante de mí. Porque él no pudo evitar el castigo, sin embargo lo pudo correr. Y hoy tenemos este gran ejemplo de Josías, que se pudo poner en la grieta, ¿sí?, en la brecha, y pudo reconstruir el muro. Sirvió por un tiempo. Dios se arrepintió, como decimos a veces, es una manera de decir que Dios cambia, porque el hombre cambió, ¿sí?, y nos dejó un hermoso ejemplo de lo que puede pasar con nosotros, ¿sí?, si nosotros hacemos lo mismo. Otro hombre que se puso en la brecha fue Abraham. Abraham vivía cerca de la ciudad pecadora, allí dentro estaba su sobrino, y cuando
los ángeles descienden y el hijo, aquel ángel de Jehová desciende para ir a castigar definitivamente, para ver si se había completado la maldad de ellos para destruir la ciudad, Abraham se para enfrente y comienza a interceder. Intercede por ellos. 50, 45, 40, 30, 20, 10, y ahí paró. Señor, si hubiera 10, yo no la voy a destruir. Pero no había 10. ¿Cuántos había? Un solo justo en la ciudad. Y Dios se encargó de salvarlo a él y a su familia, aunque ninguno apreció la salvación. ¿Saben qué? Somos responsables de ponernos en la brecha para proteger, y aquí vamos, a la iglesia de Dios del juicio. Somos responsables de cuidar que el juicio de Dios no caiga sobre la iglesia. ¿Sí? Olvidar el libro puede ser el error más fatal que la iglesia cometa. Olvidar el libro. ¿Cuál es el libro? Olvidar el libro, que se nos pierda el libro, puede ser lo peor que le puede pasar a la iglesia. ¿Sí? Y nosotros estamos aquí para evitar que este libro desaparezca de la iglesia y de nuestras familias y de nuestras vidas, por supuesto. Quizás nos parezca lejano, pero hay iglesias que ya no predican. O que buscan que el predicador entretenga y endulce los oídos. Y que no hable de juicio, no hable de pecado, no hable de muerte, no hable de infierno, y que hable de paz, de prosperidad, de bendición, de amor, porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Pero lo que la gente necesita escuchar es que si no hay una conversión verdadera, su vida se va al infierno. Y muchas iglesias tienen un gran programa de alabanza en la cual hay música, volumen, sonidos y un ambiente emocional y qué sé yo qué, y no hay palabra. Y se repiten canciones 10, 15, 20 veces y siempre lo mismo, ¿no? Canciones que ni siquiera a veces podemos encontrarle un contenido bíblico y la palabra queda relegada a nada o muy poquito, pero todo el espíritu se mueve entre nosotros, ¿verdad? ¿Qué espíritu es el que se mueve entre nosotros? Es la pregunta. Dejar de lado la palabra puede ser muy peligroso. ¿Sí? Hay iglesias que tienen homosexuales entre sus líderes, ¿sí? O personas que se casan y se recasan, se separan, se recasan, ¿sí? O que aceptan la falsa tolerancia de esto de la identidad de género y que enseñan que todo está bien y que el amor por encima de todas las cosas y que Dios finalmente perdona a todos. Y eso no está en la Biblia. Entonces nosotros somos responsables de que el libro no se pierda. Nosotros somos responsables de ver si en la muralla alguna piedra se aflojó, ¿sí? Se salió del lugar y quizás sea una zona de debilidad donde se pueda meter una brecha, donde se pueda meter el enemigo en nuestra vida, en nuestra familia o en la iglesia. Porque el enemigo no duerme, ¿eh? El enemigo no duerme. El enemigo está siempre buscando ese lugar de debilidad en la iglesia o en la familia. A veces son cosas grandes y externas y a veces son pecados que nosotros permitimos, que consideramos que no son tan dañinos. Después de todo, un poco de avaricia, un poco de desaliento, de queja, de orgullo. Bueno, yo soy así. Y cosas de esas que muchas veces toleramos, que pueden transformarse en brechas, ¿sí? Que se gana el enemigo en el interior. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como varones, como líderes? Lo primero que tenemos que hacer es no permitir que se pierda el libro. Que se pierda el libro. Nosotros somos responsables de la predicación de la palabra en nuestro hogar, en nuestra familia, en la iglesia. Ya sea que estemos delante de un grupito de preadolescentes, de niños, de jóvenes, discipulados individuales, grupales, lo que sea, nunca cambiemos la palabra por una película. No pensemos que una película, porque los chicos se enganchan mejor. No. Lo que Dios bendice es su palabra. Entonces, no permitamos que el púlpito sea utilizado, ojalá nunca permitamos que el púlpito sea utilizado por alguien que no ama ni estudia la palabra. ¿Sí?
No puede estar enseñando la palabra alguien que no valora la palabra. Entonces, todas esas cosas, ¿sí? Tampoco aquellos que dicen, bueno, pero no prediquemos tanto sobre el pecado, sobre el juicio, sobre el infierno, más sobre el amor, más amor que juicio, más libertad que santidad. Sí, no tanto, un poquito acá. No permitamos eso, porque eso es alterar la palabra de Dios. ¿Y por qué predicarles del infierno si están bien acá adentro y están cómodos? Es como decir, ¿por qué molestarlos si están bailando en el salón de baile del Titanic? ¿Mm? Nosotros sabemos que no tenemos que entretener a la gente, sino que tenemos que predicarle a la gente y tenemos que demostrarle qué va a pasar con ellos. ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer? Levantar muros, volver a restaurar muros. Eso es nuestra responsabilidad. Los muros son protección. Nuestros hijos necesitan protección. Nuestras familias están siendo bombardeadas por ideología de género, bombardeadas por la educación sexual integral, bombardeadas por un montón de filosofías. Nuestra familia está siendo bombardeada. Los hombres estamos siendo cuestionados porque somos patriarcales, porque somos, no sé, tantas cosas, ¿sí? Y no sabemos defendernos. Y ojalá podamos a lo largo de este año estudiar estas cosas para que podamos aprender lo que dice la palabra de Dios. Nuestros hijos necesitan protección, nuestras familias necesitan protección, nuestra iglesia necesita protección y nosotros somos los que tenemos que levantar los muros. No perder el libro y levantar muros. Cuando no podemos permitir que algunas cosas entren en la iglesia. Y tenemos que ser muy claros con esto. No podemos permitir que algunas cosas entren en la iglesia, ¿sí? Porque va a ser para ruina. Una pequeña brecha necesita de un hombre que se ubique en el lugar para frenar ese ingreso. Todo lo nuevo es bueno, ahora parece que todo lo nuevo es bueno y que todo lo viejo es malo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, porque ahora todo lo nuevo es bueno. Tenemos como líderes que saber qué se trata de un cambio de costumbres, que en nuestra época, tío Eduardo, no, las chicas iban todas de pollerita o de vestido, y los varones, y pelo corto, porque eso es lo que se metía dentro de la iglesia. Pero hay costumbres que se fueron cambiando. Bueno, hay costumbres que van a ir cambiando. Es cierto eso. Tenemos que distinguir lo que es una costumbre que puede ir cambiando dentro de la sociedad a la introducción de algo nuevo que no necesariamente es bueno. La humanidad tiene 8.000 años de construcción sobre bases que Dios estableció. ¿Sí? La familia es una de las bases. Hoy tenemos familias, nuevos modelos de familia. ¿Son buenas esos nuevos modelos de familia? Ah, pero son progres, ¿o no? ¿No? Somos más liberales, somos más progresistas, ¿no dicen eso? ¿Es bueno eso? Eso es nuevo. Nosotros tenemos que distinguir lo que es nuevo, lo que es bueno y lo que no. La sociedad cambió muchísimas cosas. Estamos más desarrollados y más liberales. Y vemos cambios profundos en la sociedad que se van a transmitir a la iglesia. Necesariamente se van a transmitir a la iglesia. Y tenemos que estar preparados para eso. Nosotros tenemos que estar preparados. Porque muchos niños espirituales, y no hablo de edad, niños espirituales, están siempre mirando lo que pasa en las otras iglesias y traer esas costumbres adentro de la nuestra. O lo que está ocurriendo en otro lado y quieren eso traerlo aquí dentro de la iglesia. Y son los líderes espirituales, con discernimiento, capacitados y fortalecidos en la palabra, los que tienen que evaluar esas situaciones. Por eso necesitamos, ¿sí?, que haya hombres que se pongan en la brecha. No todo lo viejo es malo, lo voy a seguir diciendo. No todo lo viejo es malo. Jeremías, uno de los profetas que escribe en este tiempo, dice en el capítulo 6, verso 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino,
y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y qué dijo el pueblo? No andaremos. El pueblo también estaba decidido a no cumplir con la voluntad de Dios. Pero, ¿qué espera de Dios de nosotros? Que haya líderes que se levanten, que se pongan en la brecha, hombres de valor, como cantamos alguna vez, esforzados, ¿sí? Que estén dispuestos a pagar el costo de estar allí en la brecha y levantar muros en la iglesia. Muros que pudieron haber sido debilitados, pero somos responsables del libro y de poner de nuevo esas piedras para que el peligro quede del lado de afuera. Así que les proponemos estudiar, y este es el cambio. Yo venía pensando en este mensaje hace un tiempo, pero de esta manera introducirnos para empezar a estudiar cosas que están afuera y que se meten, y tratar de contener. Cosas que tienen que ver con ideología de género, cosas que tienen que ver con sexualidad, la ESI, la educación sexual integral, cosas que tienen que ver para que estemos preparados, porque nuestros niños en la escuela son bombardeados todos los días con los nuevos modelos de familia, con con esto de aceptarnos todos como somos, que tu verdad es la misma que la mía y que la misma es la de él. Todo esto, proponerlos estudiando, ¿sí? Para que nosotros podamos incluso hacer preguntas, aprender juntos y luego tomar la decisión de proteger a la iglesia y proteger mi familia, ¿sí? Y estar dispuesto a, allí donde se movió una piedra, a reedificar el muro. No sé si todos escucharon, no sé, Mati, por cuál vamos a empezar, ¿eh? Pero te dejo la posta, pero hay mucho por hablar. Ideología de género, incluimos ley Micaela, no sé si saben lo que es la ley Micaela, podemos hablar del tema, podemos hablar de sexualidad, educación sexual integral, crianza de los hijos, feminismo. ¿Mm? Hay muchos temas para hablar a lo largo de este año, ¿sí? Temas que pueden afectarnos a nuestra familia, a nuestra vida, a nuestra familia y a la iglesia. Y como varones, Dios quiere que haya uno que en ese momento se pueda parar allí y contener lo que quizás inevitablemente vaya a pasar. No lo sabemos, pero correrlo para más adelante, como hizo Josías. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Les interesa el tema? ¿Sí? ¿Preguntas? Yo puedo ser una brecha. Bueno, ya se corrió. Nos aglutinamos a Marcelo y lo frenamos. Bien, ¿en qué sentido? Bien, o sea, ser obstinado y permitir que entre por mí el problema. Bien. ¿Comentarios? Vamos. ¿Alguien quiere decir algo? Empezó a hacer antes y encuentran el libro. Después la conversión fue ahí. La verdadera conversión fue cuando leyeron el libro. Pero no llegó muy profundo en el pueblo. Cuando muere Josías, ¿cómo? Sí, sí, sacó todo afuera. 25, 26, 18 años de su reinado, empezó a reinar a los 8 años.
Ah, no se cayó una muralla, pero para eso hay que estar vigilando, porque las murallas tienen torres de vigía, ¿sí? No es solamente una muralla. Y la función de los líderes es sobrever, mirar más allá. Que a veces es medio la función del anciano muchas veces no es comprendida, de que siempre dice que no. Hay que mirar más allá de esto. Esto entra a la iglesia. ¿Qué va a pasar dentro de 1 año, 2 años, 5 años con esto que estamos permitiendo que entre? La atalaya ve venir el peligro y avisa. ¿Sí? Bueno, oramos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este comienzo. Gracias, Señor, porque como varones podemos entender, Señor, que tú nos has dejado una responsabilidad y quizás a otros muchos más, algunos, pero todos somos estudiantes, todos somos hijos, todos somos padres de familia, todos somos esposos, todos somos de alguna manera algo en la cual tenemos que reflejar lo que tú esperas de nosotros, lo que hemos aprendido de ti. Sabemos, Señor, que muchos jóvenes son los líderes del día de mañana. Pedimos, Señor, para que comiencen aprendiendo estas lecciones tan importantes para que su vida se caracterice por la vigilancia, por mirar sus murallas, por mirar por el pueblo, por los alrededor, porque miremos todos, Señor, unos por otros. Ayúdanos, Señor, a aprender acerca de estos temas que habremos de tratar. Ayúdanos, Señor, a levantar bien en alto las murallas y a tratar, Señor, con mucho cariño, cuidado y responsabilidad el libro. Ayúdanos, Señor, a nunca dejar de lado el libro. Padre, te damos las gracias por este tiempo. Bendice a aquellos que no pudieron estar y oramos, Señor, por los motivos que se han expresado en esta noche para que tú, Señor, obres de acuerdo a tu voluntad. Damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, sábado no hay, sábado sí hay reunión, 2 de la tarde preadolescentes, 4:30 adolescentes, 20 horas, reunión de enseñanza.